A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales a la audiencia. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y para este programa lo hemos invitado al ingeniero Fernando Reyes. Él es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas, Petróleos y Ambiental de Pichincha. Y vamos a tratar con él lo que ya hemos escuchado de parte del señor ministro de Recursos Naturales No Renovables, del ingeniero Bermeo, sobre las acciones, sobre las políticas que va a implementar en el manejo del sector petrolero. Por supuesto, el tema de hoy se llama la reforma petrolera del 2021. Ese es el tema que vamos a tratar. Estimado Fernando, ya lo hemos escuchado al señor ministro y hemos podido escuchar de él algunos criterios, y voy a empezar uno por uno. En primer lugar, él menciona de que no es categórico, no es contundente de las preguntas que han hecho los medios de comunicación, los señores periodistas, respecto si en su administración, en verdad, él va a llegar a tener una producción de 1 millón de barriles de petróleo por día. Él no ha dado esa respuesta, no es contundente en esa respuesta, y él más bien menciona de que durante su administración, o de la administración del presidente Lasso, de los 4 años de gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza, podría llegar a una producción, un incremento de la producción de 100,000 o 150,000, es decir, partiendo de que hoy en día la producción es de 500,000 aproximadamente, entonces podrían ser 100,000 más, son 600,000 barriles por día, o a lo mejor 150,000 más. Entonces estaríamos hablando de 650,000, que es más o menos lo que tú has mencionado ya en otras entrevistas y aquí en este medio de comunicación, en una de las entrevistas últimas. Así que, ¿cuál es tu opinión, estimado Fernando, esto que está mencionando el señor ministro Juan Carlos Bermeo, ministro de Recursos Naturales No Renovables del gobierno del presidente Lasso? Adelante. Muchas gracias una vez más en nombre del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Pues me parece razonable la respuesta del ministro, porque obviamente tratar de popularizar la cifra de 1 millón de barriles sin que se tenga el análisis de riesgo respectivo, pues se corre, redundando un poco el riesgo de que esté ocurriendo lo que viene pasando estos días, en donde desde diferentes analistas, desde diferentes medios de comunicación, se ha venido poniendo en duda los cálculos hechos para llegar a ese 1 millón de barriles. Y respecto a los 650,000 barriles diarios que el ministro ha indicado, pues lo que amerita es que por un lado se preste atención al asunto de la declinación de la producción de petróleo. No nos olvidemos, 92% de corte de agua en el ITT y 85% promedio en todos los campos de la cuenca nororiental, y eso ya nos está diciendo de que la tendencia es de que cada vez haya más petróleo, menos petróleo, y cada vez haya más agua. O sea, una de las soluciones pasa por ahí. Supongo que otra de las soluciones es la incorporación de determinados recursos contingentes, como podría ser la parte sur de Ispingo, aunque eso es difícil hacerlo debido al asunto ambiental, al asunto de que son intangibles, al asunto de que son zona de transición, y otros pequeños prospectos que hace 3 años aproximadamente Petroamazonas los estableció al norte del ITT,
y en zonas cercanas al bombeo que se viene haciendo en el área del ITT, en el área del bloque 31, en campos que ya se conoce de que tienen acumulaciones de petróleo. En los campos petroleros que vienen explotándose desde los años 70, años 80, categóricamente podemos decir que de cada 100 barriles de fluido, 85 en promedio son de agua y 15 son de petróleo. Por supuesto que sí, así hay que manejarse. Desde el punto de vista de la ingeniería, necesariamente tenemos que tomar en cuenta a los dos fluidos, porque mientras no tengamos alguna solución a nivel de yacimiento para que un poco el agua se retraiga, pues simplemente, inexorablemente, el agua va a seguir ganando al petróleo. No es una falta de petróleo, ¿no? El agua va a seguir ganando al petróleo y su producción será mayor con los costos que eso significa por el uso de químicos y la presión que la presencia creciente de agua hace sobre las facilidades de producción. Es conocido de que en los diferentes campos se tienen sistemas de separación agua, petróleo y gas, y obviamente se requiere de que los fluidos, principalmente entre el agua y el petróleo, tengan un tiempo de residencia en esas facilidades para que puedan separarse, y en el caso del petróleo pueda ser bombeado, y en el caso del agua sea reyectado, y en el caso del gas posiblemente continúe siendo quemado. Ya, en el caso del ITT, en cambio, tú mencionas que de cada 100 barriles de fluido, 92 son de agua y 8 vendrían a ser de petróleo. Así es, y lo que llama la atención es de que en 2 años aproximadamente la producción se ha reducido en 20.000 barriles, porque no, en este caso no es un asunto solo del agua, sino que las expectativas de producción que se tenían para algunos pozos de los que se perforaron principalmente en Tambococha, al parecer no cumplieron con las expectativas, y eso ha significado de que se haya reducido la producción de petróleo en el ITT a 55.000 barriles aproximadamente en estos días. Ya, el señor ministro dice de que hoy hay nuevas tecnologías y que por lo tanto con esas nuevas tecnologías es posible incrementar la producción partiendo de una base de 500.000 como la que rige en el año 2021 aproximadamente. Con las nuevas tecnologías sí se podría entonces aumentar la producción a 100.000 o a 150.000 barriles por día. Entonces la pregunta sería, ¿dependería entonces de las tecnologías que estando los yacimientos, los unos con el 85% de agua y los otros como el ITT con el 92% de agua, si hay nuevas tecnologías, entonces con esas nuevas tecnologías se podría incrementar la producción de petróleo y digamos para que la gente entienda, se podría disminuir los niveles de agua? Yo entendería así, porque él puso énfasis en una entrevista que la concedió a Carlos Vera en el programa Vera a su manera, la semana anterior. Él mencionó de que ahora hay nuevas tecnologías. De las nuevas tecnologías que se conoce, pues con excepción de la recuperación mejorada, ya se han venido desarrollando desde aproximadamente 15 años atrás, cuando se empezaron a perforar pozos de relleno, y luego entre los pozos de relleno se perforaron otros pozos de relleno. Ya se han implementado el producir de 2 yacimientos en un mismo pozo, y lo único que falta, lo único que queda es precisamente la incorporación efectiva de la recuperación mejorada. Pero yo he revisado el nuevo reglamento de operaciones hidrocarburíferas y se hacen lío, porque hablan de recuperación secundaria, que es con inyección de agua principalmente, y luego terciaria, y no sabemos cuándo es el límite entre primaria, entre secundaria y terciaria, cuando lo importante es que se le vea desde la óptica general de recuperación mejorada, porque lo que se trataría es en primera instancia es de optimizar la inyección del agua salina que se está teniendo en los yacimientos actuales, y que según el Ministerio de Energía, a través de una tesis hecha en la Escuela Politécnica Nacional, ha significado un incremento del 6 a 8% del factor de recobro y una producción adicional sobre los 100.000 barriles diarios, lo cual ya nos dice que eso es importante,
pero se necesita que haya más y mejor ingeniería que la que tiene en este momento tanto Petroecuador como las empresas operadoras, porque las empresas operadoras, las empresas de servicios, lo único que buscan es mantener su nivel de producción. Posiblemente haya unas 2 empresas que están rompiendo ese esquema y nada más, y tampoco se toma en cuenta el tema del control de agua. El agua se moviliza del yacimiento a los pozos más rápidamente que el petróleo, a pesar de que es más densa. Esto ocurre que el agua es un fluido simple, 2 moléculas, mientras que el petróleo, mientras más pesado es, le cuesta moverse en el medio poroso, y el medio poroso es algo microscópico porque son millones de lazos porosos entrelazados que hay en las arenas de los yacimientos. Entonces eso va significando que a pesar de que exista buena presión como siempre ha existido en nuestros yacimientos, el agua se mueve fácilmente y le va dejando atrás, y luego estamos teniendo los problemas del costo de la separación de agua y los problemas que ya se va teniendo, me han comentado, en algunos campos para que la separación sea más eficiente. Cuando tú mencionas la tesis de la Politécnica Nacional, entiendo la tesis de algún ingeniero geólogo petrolero, tú mencionas de que el factor de recobro en esa tesis arroja datos de que se podría incrementar en el 8%. Entonces, si tenemos una producción de 500,000 barriles y si multiplicamos por el 8%, significaría que se incrementaría en 40,000 barriles más, no llegaríamos a 50,000. ¿Y eso en qué tiempo podría ser? A ver, el agua está en el yacimiento, lo que está es lo que le llamamos inundando, espero que pueda yo en palabras simples. Sí, se entiende. Está inundando una parte del yacimiento y está movilizando el petróleo que se ha quedado atrás, por llamarlo así, y lo está llevando hacia los pozos para que una vez en los pozos ya tengan que ser extraídos. Entonces, mientras habrá ya sistemas en donde el agua ya no es suficiente, porque llega un momento dado en que vas a tener la misma cantidad de agua o se incrementó la cantidad de agua y ya no se va a tener más petróleo. Por eso se requiere, por ejemplo, devolverle más viscoso al agua, que si hay cómo hacerlo con polímeros, o también reducir lo que se llama la tensión interfacial, o sea, las presiones que tienen tanto el agua como el petróleo en el yacimiento, y si le reducimos lo que se llama las tensiones entre agua y petróleo, vamos a generar la movilización del petróleo que si no se hace de esa manera va a quedar inexorablemente en los yacimientos ya en calidad de petróleo residual. Entonces esa es la nueva ingeniería y esa es la nueva contratación que debería el gobierno esforzarse a que se haga. Ya, pero bueno, en todo caso ahí sería trabajar en el tema de inversiones y yo te escuché en un conversatorio que tuvimos antes y me parece muy importante lo que este criterio tuyo, y es la primera vez que escucho en un ingeniero hablar de lo que te voy a preguntar y eso me gustó. Es decir, ahora vamos el tema de las inversiones. El tema de las inversiones que va a realizar una contratista. ¿Cuál sería el porcentaje de utilidad, de beneficio, de ganancia que le quedaría al Estado y qué porcentaje sería lo que llevaría la contratista? Eso me pareció bien porque eso nos va a trasladar a un criterio sobre el cual yo estoy poniendo énfasis. El uno es el tema de costos, que donde pienso que hay que ponerle toda la atención, y lo otro es el tema de la distribución de la renta petrolera entre el Estado y la contratista, 50-50, 40-60, 60-80-20, no sé. Entonces ese es otro tema, y te felicito, Fernando, porque, como digo, es la primera vez que un ingeniero yo lo escucho en esos términos. Dependería de la inversión, pero antes de ir a esta pregunta, yo quisiera irme a la parte central, a lo medular, el tema de las reservas. Hay un estudio ya de datos de la realidad petrolera, actualizada esa información, porque tiene que ver con las cuentas nacionales, que la realiza el ingeniero Alberto Segovia Chica, conjuntamente con el doctor Luis Arauz. Ellos mencionan que desde el año 72 a diciembre del año 2020 se han explotado de la Amazonía ecuatoriana 6.500 millones de barriles.
6.500 millones de barriles. Yo quisiera precisar contigo, a este 2020, hasta a diciembre del año 2020, ¿cuánto mismo es el saldo de las reservas comercialmente recuperables? A uno los escucho decir, a algunos los escucho decir que son 900 millones de barriles. A otros los escucho decir que son 1.450 millones de barriles. ¿Qué mismo es? Para poderle informar al señor presidente de la República de cuánto mismo estamos hablando, porque nosotros le vamos a enviar una comunicación al señor presidente de la República y yo voy a tomar tu nombre como vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha, que tú has mencionado, tú vas a mencionar en esta entrevista cuánto mismo son los barriles de petróleo que restan por explotar de la Amazonía ecuatoriana, comercialmente explotables. Aproximadamente en el año 2019 se tenía como reservas probadas, según la clasificación de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo de los Estados Unidos, en aproximadamente 1.350 millones, algo así, a inicios de 2018, pero si restas los 360 millones de barriles producidos del año 2019 y el año 2020, entonces lo que se va a tener son reservas menores a 1.000 millones de barriles, posiblemente más cerca a los 900 millones de barriles. Ya. De reservas probadas significa que son las que seguras de extraerse, por cuanto obviamente se tienen las facilidades, se tienen los cálculos, se tienen pozos productores y el concepto es de que efectivamente esas reservas están por extraerse, pero también se cuenta con reservas probables, reservas posibles, recursos contingentes, recursos prospectivos, a los que hay que irlos convirtiendo en reservas probadas, o sea que lo que es posible se vuelva en probable y lo probable se vuelva en reservas probadas. Los recursos prospectivos en contingentes y estos en reserva probada. Un recurso contingente es la parte sur de Ispingo, en la zona del territorio Taro-Menane, porque no es que ahí no hay petróleo, sino que económicamente no puedes acceder a ese petróleo, ni físicamente. Entonces, si hubiera alguna negociación y no hubiera tanto ruido internacional al respecto, esos 400 millones del ITT podrían ya considerarse como reservas probadas. No es un problema de físico, sino que es un problema más económico, el concepto de reservas probadas. Ya. Sí, por ejemplo, sí. Claro, el tema es de que con toda razón, el debate ambiental, el debate de los ecosistemas, el debate de la biodiversidad, que hoy es muy fuerte a nivel mundial, y obviamente la Amazonía no es la excepción, por lo que vienen haciendo un seguimiento las comunidades indígenas, los pueblos ancestrales de la Amazonía. Ellos están sintonizando muy bien estas cosas y claro, han llegado a un nivel de conciencia que no quieren que se amplíe la frontera petrolera, no quieren que se amplíe. Pero claro, dice, si no hubiera este debate, si no hubiera este nivel de conciencia, a lo mejor se podría disponer de los 400 millones de barriles del ITT, dices tú, con lo cual se podría sumar a los 900, supongamos que eso sea lo que resta de los otros yacimientos, entonces podríamos estar hablando de 1.200 millones de barriles de reservas probadas, ¿no? Ahora, los otros, lo que hablas tú, lo que son los otros recursos contingentes y las reservas probables y las reservas posibles, y que para eso hay que ir a inversiones, ¿no? Están hablando también de los intracampos. Entiendo que algunos de estas reservas están en los intracampos, ¿no? ¿Cuánto se podría? Claro, a lo mejor la pregunta no es pertinente, pero lo tengo que preguntar, la tengo que formular. ¿Cuánto se estimaría de que podrían ser las reservas probables por reservas posibles que están en estas estructuras y que en un momento dado, con inversión, con investigación, se las pudiera llevar a reservas probadas? ¿De cuánto estaríamos hablando allí? Se estaría hablando de alrededor de 3.000 millones de barriles, que sumado a los 900. Ya.
tendríamos 3.900 millones de barriles, siempre y cuando los 3.000 anteriores se conviertan en reservas probadas, y eso es un proceso. Es un proceso que se tiene que hacer bajo la óptica del análisis de riesgo, en donde ya no es un tema en este momento solamente netamente geológico, sino que es un tema en el que las inversiones están sujetas a lo que está ocurriendo en el mundo respecto, por ejemplo, a las decisiones de las grandes empresas petroleras, de las 7 grandes que hablábamos tiempos atrás, en donde están ya con la política de que una parte de sus inversiones se den preferencia y vayan hacia las energías renovables para cumplir de esa manera el volumen y porcentaje de emisiones que en 5 o 10 años ellos se han propuesto hacerlo. También entra en el análisis de riesgo el planteamiento de la calidad del ecosistema amazónico y la gente que ahí vive, o sea, las comunidades silvícolas indígenas que han desarrollado su vida y su cultura a ese nivel, y que también desde los ojos de un inversionista viene a significar un asunto de riesgo. Correcto. Y encima más tienes el riesgo geológico, en donde tal vez en los campos ya perforados con la sísmica que se ha hecho, este riesgo geológico tiende a reducirse. Visto así, lo importante es de que si hay inversionistas interesados en los 3.000 millones, pues simplemente ellos hagan su respectivo análisis de riesgo, que al parecer el gobierno no lo tiene, porque eso hay que cuantificar, hay que hacer una serie de pasos a seguirse. Y por último, ellos propongan cuál va a ser lo que conversábamos, la renta, el rendimiento de las inversiones, y con producto del rendimiento de las inversiones, la renta petrolera, considerando de que la Constitución del Ecuador exige de que como mínimo la renta petrolera sea del 50%. Ahora, eso será atractivo para las empresas que vinieran bajo la figura legal que sea, cuando este momento, vía contratos de participación, vía contratos de prestación de servicios, en varios de los casos, en aquellos casos en donde las tarifas son altas, la renta petrolera de las empresas posiblemente es mayor al 50%, con lo cual no se estaría cumpliendo la Constitución. Exacto. Aquí un llamado para que el Ministerio haga público esta información, a fin de que los analistas que habemos en el sector petrolero, en el sector ambiental, en el sector económico, legal, etcétera, tengamos el acceso a cifras reales y lleguemos a definir cuál mismo es la renta petrolera que el Ecuador necesitaría tener en el caso de que inversionistas puedan hacerlo, ¿no? Claro. De manera corta, podríamos estar en esos 3.000 millones, incluyendo proyectos exploratorios en Pastaza y Morona Santiago, o solamente estamos hablando de estas reservas posibles y probables y posibles que podrían estar existiendo en los intracampos de los campos petroleros que ya vienen explotándose desde los años 70, años 80. En un minuto, estimado Fernando, la respuesta, por favor. En la revista del potencial hidrocarburífero del Ecuador, ni Pungarayacu con 6.000 millones de barriles en sitio, ni los descubrimientos que se hicieron con campañas sísmicas del sur oriente, ni las estimaciones forman parte del potencial hidrocarburífero. Por lo tanto, las cifras que estamos hablando son de aquellos campos que están relativamente cercanos a la infraestructura de transporte que tenemos, tanto en la parte sur como en la parte este de la Amazonía. Ya, eso me parece que es importante que quede claro, pero por hoy, tanto de los campos que vienen en producción desde los años 70 y 80, así como del ITT, las reservas probadas comercialmente explotables que restaría por extraer, bajo el criterio del ingeniero Fernando Reyes, estaríamos hablando de 900 millones de barriles, ¿no es cierto? En todo caso, ese es el dato preciso, y sobre los 3.000 potenciales de reservas probables y posibles, eso ya depende de todo un trabajo de análisis y de propuestas que tiene que darse
para explotar ese petróleo y bajo qué modelo contractual. Lo dejo planteando. En el próximo programa, de aquí a 15 días, volvámonos a encontrar, Fernando, para hablar del tema del contrato de participación que el señor ministro está hablando y que el señor ministro, con ese contrato de participación, quiere entregar los campos que están en producción. Y eso, allí, yo creo que no va a haber acuerdo. Allí no va a haber acuerdo porque creo que esa no es la línea. Entonces, Fernando, quédate. Pero quiero decir lo siguiente, sí. Un pedido al ministerio, al ministro, que por favor, ya 2 años que no han entregado las cifras actualizadas del potencial petrolero hidrocarburífero que tiene el país. Y ya es hora, han pasado más de 2 años. Correcto. Hasta ahí, mi querido Fernando, dejémoslo, y además tenemos que hablar de la licitación, no entrega a dedo, sino mediante proceso licitatorio. Ahí lo dejemos, querido Fernando, un gusto estar contigo y nos vemos de aquí a 15 días. De aquí a 15 días nos vemos. Muy amable, hasta una nueva oportunidad. Muy amable. Gracias, un abrazo. Pasa bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.